Hola, ¿qué tal? Soy Patti Villarreal y soy psicoterapeuta del Centro de Acompañamiento y Estudios Juveniles CEJUVEN del ITES. Y hoy te vengo a compartir un tema que seguramente lo has vivido un montón de veces y tiene que ver con un término que se conoce como sobrepensar, o mejor, actualmente lo he escuchado como overthinkeando. ¿Qué significa overthinkear? Bueno, pues seguramente tú en las noches, que es cuando más aparece este overthinkear, estás que ya te quieres dormir y de pronto los pensamientos aparecen uno tras otro, tras otro, tras otro y no puedes dormir. También aparece que vas en el coche manejando, vas en el camión, vas caminando, estás en algún lugar y de pronto los pensamientos empiezan a atacar uno tras otro y no sabes qué es lo que está pasando. ¿Cómo reconoces que estás overthinkeando? Pues probablemente por los sentimientos que estás experimentando en ese momento. Por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad es un signo y una evidencia muy fuerte de que en ese momento estás sobrepensando y que ni siquiera te das cuenta. Hay gente que dice, es que yo no estoy pensando nada, tengo mi mente en blanco. Eso no es posible, todo el tiempo estamos pensando. El tema es que no nos damos cuenta, ya lo hacemos tan en automático que no nos damos cuenta que estamos overthinkeando, como dicen hoy. ¿Qué es lo que yo te propongo para eso? Aprender cómo es que estamos funcionando con una imagen muy sencilla de 3 elementos, que es pensamiento, sentimiento, acción. Fíjate cómo funcionamos. Normalmente, cuando vivimos algo, estamos experimentando algo, un hecho que viene de fuera, nosotros inmediatamente el hecho sentimos una emoción. Emoción viene de una frase, de una palabra que es emotion, que es energía en movimiento. Quiere decir que tenemos un impacto y en ese momento nosotros, cuando tenemos el impacto, rápidamente en cuestión de milisegundos lo filtramos por nuestra historia y lo enjuiciamos, o tal vez traemos creencias de nuestra historia, no sé, cosas que venimos cargando del pasado, y en ese momento catalogamos lo que nos pasa y en cuestión de milésimas de segundos surgen los pensamientos sin darnos cuenta. Y en ese momento tú un hecho lo catalogas y lo piensas. Se vienen miles de pensamientos. Ay, esto no me gusta, esto sí, esto sabe feo, seguramente me va a pasar esto negativo. En ese momento los pensamientos desatan un montón de sustancias químicas, dígase neurotransmisores, péptidos, etcétera, que te generan muchos sentimientos. O sea, la emoción fue el primer impacto, pero ya después de que lo filtras por el pensamiento, surgen un montón de sentimientos y entonces esos sentimientos vuelven a segregar sustancias químicas que te llevan a la acción. ¿Cómo funciona entonces esto? Pensamiento, sentimiento, acción. Tenemos 2 patrones, el patrón de pensamientos positivos y el patrón de pensamiento negativo, que es donde el término estoy overthinkeando viene a ser ahí, pues es donde se anida este overthinkear. Fíjate cómo funciona. ¿Qué quiere decir? Que tú vives algo, ¿sí? Vamos a suponer que tú vas manejando muy tranquilo, muy tranquila, vas manejando y de pronto se te atraviesa un coche. Si a ti en el pasado o ibas con alguien y se atravesó un coche y chocaste o tuviste una mala experiencia, pues en ese momento, sí, tu historia lo vas a juzgar como un hecho negativo y en ese momento tus pensamientos surgen diciendo, ay, este señor no se fijó, o peor aún, seguramente dirás otras cosas, pero bueno, vamos a suponer que dices, ay, se me atravesó un coche, ¿qué le pasa? Ay, no me fijé. Y en ese momento, ¿sí?, se suscitan los sentimientos. ¿Qué sentimientos pueden venir en ese momento? Pues sentimientos, estoy asustado o asustada, estoy confundido, confundida, sorpresa porque de pronto salió. Y en ese momento tú te quedas en un estado de ansiedad. ¿Por qué? Porque dices, ay, no me vaya a salir otro coche, y empiezas a manejar hasta más despacito. Entonces, esto es un patrón de pensamiento, sentimiento, acción. ¿Cómo funciona también, por ejemplo, en pensamiento positivo, en patrón de pensamientos positivos? Ah, bueno, pues si tú nunca has tenido una experiencia negativa con los coches, se te atraviesa un coche, vas tranquilo, tranquila, y en eso pues frenas y dices, ah, pues que le pase, ¿sí? Y en eso no te vienen pensamientos negativos, simplemente decir, ay, vienen diversos coches, me voy a cuidar, me voy más tranquila, más tranquilo, y entonces sentimientos de tranquilidad, de serenidad, y vas en un estado de tranquilidad. No hay ningún tema con eso. Vamos a poner que es un estado tranquilo. Ahora, el tema que nos tiene aquí es el overthinkeando. Quiere decir, me voy a centrar en el patrón de conducta o de pensamiento negativo. Fíjate qué es lo que pasa. Voy a poner un ejemplo que seguramente lo has vivido y es en la noche, cuando tú te quieres dormir. Y resulta que al día siguiente tienes un evento importante. Tienes un examen, una entrevista de trabajo, tienes una cita con alguien importante, hasta con tu jefe, con tu jefa, no sé, tú tienes un evento importante. En fin,
tienes algo importante y entonces te quieres dormir. ¿Y qué es lo que pasa de pronto? Te acuestas y vienen un montón de pensamientos. ¿Y si me va mal en la entrevista? ¿Y si me quieren correr? ¿Y si me repruebo el examen? Pero ¿y si no la hago bien? ¿Pero y si no soy suficiente? ¿Pero y si? Y empiezan tantos pensamientos negativos que no sabemos qué es lo que está pasando dentro de nosotros, y entonces eso genera un montón de sustancias, de una sustancia que seguramente has escuchado, que es el cortisol. El cortisol lo que hace es que nos pone en un modo de huida o de defensa frente a una amenaza. Entonces, como en ese momento tú te estás alimentando puros pensamientos catastróficos, pues el cortisol sube y en ese momento empiezas a dar vueltas en tu cama y no te puedes dormir. Claro, porque estás en modo, ¿sí?, de defensa, de huida, de preparándote para la acción. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se activan un montón de sentimientos y empiezas a sentirte preocupado, preocupada, te empiezas a sentir hasta frustrado, frustrada porque sientes que no la vas a hacer. O sea, lo que pasa es que en ese momento salen sentimientos que son congruentes con lo que tú estás pensando, y entonces es una preocupación. ¿Y eso en qué estado te va a poner? ¿Sí? Pues esa acción, vamos a decir, es un estado de ansiedad, y entonces en ese momento estás con una ansiedad, empiezas a mover el pie, empiezas a rascarte la cabeza, empiezas a mover la mano, no sabes qué hacer, te levantas, te sientas, y lo único que pasa es que si tú no te das cuenta de estos pensamientos y de este estado en el que estás, lo único que estás haciendo es una bola de nieve overthinkeando. Entonces sobrepiensas, 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 y todo ¿sobre qué? Sobre pensamientos catastróficos. Ojo, cuando te sientas así, cuando veas que estás overthinkeando, lo primero que te tienes que preguntar es, ¿qué me está pasando? Necesitas regresar a ti. El tema no es hacia afuera, es hacia adentro. Regresa hacia ti y pregúntate, ¿qué estoy sintiendo? Valida primero cómo te estás sintiendo. Me estoy sintiendo con mucha ansiedad, estoy sintiendo frustración, estoy sintiendo preocupación, estoy sintiendo miedo. Cuando tú puedes reconocer y validar tus propios sentimientos y emociones, la energía de los sentimientos se detiene, se baja un poquito, y en ese momento se disipa tu mente para que puedas decir, pues, ¿qué estaba pensando? Que es la segunda pregunta. Fíjate, primera pregunta, ¿qué estoy sintiendo? Segunda, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estaba pensando? Estaba pensando que me va a ir mal en el examen, estaba pensando que me van a correr, estaba pensando que si me pasa algo en el campamento, estaba pensando negativo. Cuando reconoces tus sentimientos y tus pensamientos, en ese momento te invito a hacerte una tercera pregunta, es ¿qué elijo? ¿Qué elijo pensar? Los pensamientos vienen a montones y van a pasar, y son pensamientos negativos, son pensamientos catastróficos, son imaginaciones, son creencias que ni siquiera son verdad. Necesitamos diferenciar los pensamientos verdaderos de aquellos que son mentiras, los pensamientos que son reales de aquellos que son pura imaginación. Y puedes hasta preguntarte, ¿lo que estoy pensando es real o es imaginario? Todo lo que no esté sucediendo en el aquí y en el ahora es imaginario. Por lo tanto, si en la noche estás pensando un montón de cosas, pregúntate, ¿es real o imaginario? Y si es imaginario, pregunta entonces, ¿qué elijo pensar ahorita? En ti está el poder de pensar lo que tú quieras. Puedes pensar el futuro desde un pensamiento catastrófico o desde un pensamiento positivo de que te va a ir bien. ¿Qué te recomiendo yo? Pues entonces crea tu futuro positivamente, no crear el futuro negativo. Y en ese momento empieza a imaginar, ay, ¿cómo quiero que me vaya? Ay, quiero que me vaya bien, de seguro me va a ir muy bien, me la voy a pasar padrísimo en esta experiencia, me va a ir muy bien en el examen, estudié bien, me va a ir muy bien en la entrevista que tengo, estoy preparado, preparada. Entonces, si tú en ese momento cambias a pensamientos de confianza, a pensamientos positivos, activas tu patrón de pensamiento positivo, y pensamiento positivo vienen sentimientos agradables, y entonces empiezas a experimentar confianza, empiezas a experimentar seguridad, y eso seguramente va a bajar también tu cortisol para que puedas tranquilizarte y confiar en la experiencia. En nosotros, en nosotras está el poder de elegir cómo quiero vivir lo que viene de el aquí y el ahora en adelante. Tú decides según tu patrón de pensamientos, positivo o negativo, cómo quieres estar. En ti está la solución de overthinkear. Nada más que necesitas hacerte 3 preguntas. ¿Qué estoy sintiendo? Para validar tus emociones y tus sentimientos. ¿Qué estoy pensando? ¿Es real o es imaginario? ¿Y qué elijo pensar?
Hazte las preguntas, empieza a entrenarte en esto. Si de plano sientes que estar overthinkeando todo el tiempo te está ocasionando un estado en el que ya no puedes salir, pues entonces seguramente ahí hay algo que necesitas probablemente trabajar. Aquí nosotros en el ITESO tenemos el CEJUVE, donde puedes acudir y nosotros te acompañamos con muchísimo gusto para ver qué es lo que te está pasando. No lo dudes y ven con nosotros y con nosotras.